Y hola, bienvenidos a una nueva noche con historias de intriga, de suspenso, pero el factor común es el misterio. Ojo con la palabra misterio, porque siempre los misterios se asientan en algo real. Yo diría que habría que definirlo como verosimilitud, algo que no es real, pero que puede serlo. Lo que te voy a contar ahora podría ser una historia propia de la Segunda Guerra, resultado de después de la Guerra Mundial, cuando el mundo estaba repartido entre dos visiones, la occidental y el bloque soviético, y había un mundo repleto de espías, sobre todo para espiar los secretos militares de uno y otro bando. De ese mundo de Guerra Fría nació nada menos que James Bond, el superagente secreto 007, pero también hubo dobles agentes, de esos que trabajaban para uno y otro bando y caminaban, por lo tanto, en el filo de la navaja. Hago esta introducción media rara para que te asombres con esta loca comparación y para presentarte el misterio de hoy. Porque, a ver, ¿cómo puede ser posible que hace 400 años, en plena conquista de América y más precisamente en el norte argentino, apareció un señor que fue triple agente, que jugó para los españoles, o sea, para el rey, para los jesuitas evangelizadores y a la vez para los indios calchaquíes, todo al mismo tiempo, y que los tuvo engañados a todos? El hombre se llamó Pedro Bohórquez y fue un aventurero audaz y temerario, y quedó en la historia como el falso rey inca. Y esta es su increíble y misteriosa historia. Mirá, Tolombón está a solo 5 kilómetros de Cafayate, en el sur de Salta. Es un pueblo mínimo y bonito, con una iglesia colonial que honra a la Virgen del Carmen y donde viven no más de 300 almas. Hay una bodega de 1892 y está rodeado de cerros y con viñas de ese rico vino torrontés. Y en este sitio inquietante tuvo lugar un episodio novelesco hace más de 3 siglos. Y lo podemos resumir así. Allí, en Tolombón, vivían los nativos diaguitas, o sea, el pueblo indígena más avanzado del territorio argentino, que llegaron a tener como rey a un español. ¿Querés creerlo? Para más datos, andaluz. Este hermoso lugar ardió por la guerra, por el choque de civilizaciones entre indios nativos y obviamente los conquistadores españoles entre 1560 hasta 1660, o sea, durante 100 años. En Tolombón viví, te lo puedo asegurar, una de las experiencias de vida más alucinantes que alguna vez me tocó investigar como periodista. ¿Cómo decirlo? Aquí conocí el refugio y la historia del hombre más mentiroso del mundo. O la historia del triple agente secreto del siglo XVII. Para entrar en tema, nuestro extravagante personaje nació en la aldea andaluza de Arajal, cerca de Cádiz, con el nombre de Pedro Chamijo. Pero pasó a la historia con un nombre que le robó a un cura, Pedro Bohórquez. Así empezó, Así empezó. Y también fue llamado el falso rey inca. Y eso, como veremos, le costó caro. Pero vayamos por partes. De viaje por Salta, no bien me enteré que estaba en la comarca donde este hombre vivió, mintió y soñó con la gloria y el dinero. Quise revivir sus correrías. En Tolombón conseguí la ayuda de un guía que me llevó a las ruinas de ese extraño reino que este hombre había formado. Juntos nos internamos por un bosque y nos fuimos metiendo entre plantas de algarrobos, espinillos y cardones, con un andar zigzagueante y esquivando ramas traicioneras y espinos, siempre en subida en lo que es una pequeña quebrada al pie de una sierra.
Los indios acostumbraban a hacer sus ciudades en los faldeos de los cerros. ¿Y por qué? Primero, porque así la espalda por lo menos la tenían protegida por la montaña. Segundo, les venía muy bien para los cultivos como el maíz, que sembraban haciendo terrazas en la montaña y las terrazas facilitaban el riego. Tercero, si tenían altura, podían ver los peligros con anticipación. Por lo general, ahí construían los pucarás o fortalezas con cercos de piedra amontonadas que ellos llamaron pircas. Y había miradores también en lugares estratégicos en la falda de los cerros como para anticipar cualquier invasión. Es raro, pero esta ciudad fortificada hoy está cubierta por la maleza y son piedras amontonadas. Seamos claros, fue una ciudad importante alguna vez, claro, hace 4 siglos. Ahora los lugareños la llaman Tolombón Vieja y esto, que es un montón de escombros, fue el cuartel general de varios jefes indios que resistieron la invasión española. Primero estuvo Juan Calchaquí, belicoso cacique, por ejemplo, y también esto fue sede del gobierno de Calchaquí, y también fue sede después de nuestro personaje, Pedro Bohórquez, el andaluz mentiroso. ¿Qué características tenía Pedro Bohórquez? Era muy vivaz, astuto, pícaro, un ladrón profesional. Mirá, ya en Perú, a donde había llegado en 1620 y como era un aventurero nato, obtuvo de los virreyes el permiso para expedicionar en busca de tesoros y ciudades encantadas en la selva. Él quería convertirse en millonario por el camino más corto. ¿Cuál es? El de la mentira. Pero era muy vivo, ¿eh? En España había aprendido costumbres y el idioma, el quichua, de los incas y de los pueblos que habían sido sometidos al dominio de los incas, como los diaguitas. Cuando uno habla de los que vinieron a hacerse la América, tiene que pensar en primer lugar en nuestro protagonista, Pedro Bohórquez. En los 10 años que vivió en Perú, engañó a 3 virreyes, los que le pagaron costosas expediciones a la selva amazónica. Les aseguró que existía una ciudad fabulosa, hecha de oro y plata. Algunos la llamaron El Dorado, otros Paititi. Bueno, era lo que buscaban todos los españoles que venían a América, ¿no? Oro, plata, plata, oro, y volver a España como millonarios. Él, que era un don nadie, pero extremadamente audaz y mentiroso, quería hacer lo mismo. Llegó con 18 años a Perú. Allí se casó y de su suegro heredó Hacienda, o mejor dicho, se la apropió. Y de ese modo empezó a ser perseguido por las autoridades. Entre ese episodio y las mentiras de buscar ciudades fabulosas que nunca encontró, estafando nada menos que a los virreyes, terminó deportado en Chile. Ahora, empecinado, desde allí cruzó la cordillera y empezó a subir desde Mendoza hacia el norte hasta llegar a Catamarca. Y se instaló un tiempo en un pueblo llamado Londres, mirá el nombre del pueblo, y un poco guiado por su codicia. Los nativos le contaban a su paso el gran poder de los indios y los tesoros que había en los valles calchaquíes. El caso es que Pedro Bohórquez se instaló en este lugar de los valles calchaquíes con su mujer, Ana Bonilla, una mujer de rasgos aindiados que estaba profundamente enamorada de este pícaro mentiroso, a tal punto que traicionó a su propio padre por él. Dicen que Ana era una bruja, no se sabe si por su aspecto o por su perfidia. Londres, en aquel tiempo, era una ciudad muy importante donde vivían unos 1.600 habitantes. Pero al lado de Londres, separados por un par de kilómetros, estaba el Xincal, la última ciudad que levantaron los incas en territorio argentino. Aunque sea difícil de creer, fue la segunda ciudad argentina fundada después de Santiago del Estero, Londres. Y el Xincal fue la ciudad más importante de los indios. Bohórquez, el andaluz, siguió viaje hacia el norte como quien toma hoy la ruta 40 por los valles calchaquíes y fue descubriendo pueblo a pueblo
todos los asentamientos de los indígenas. Así fue que se fue haciendo conocido y amigo de ellos. Hay una razón poderosa que explica su éxito. Los nativos necesitaban un líder. El pícaro de Pedro Bohórquez se erigió en poco tiempo y gracias a sus mentiras en un poder de seducción extraordinario, y llegó de una manera también extraordinaria a ser cacique de los indios. Y como se dice, sentó sus reales en Tolombón, justo detrás de ese pequeño pueblo del que les hablaba al principio, y donde yo, en la caminata con mi guía, solo veía escombros de casi 4 siglos de antigüedad. Tolombón se convirtió en la corte de su futura nación india. Para cuando el embustero llegó a Tolombón, las distintas tribus de los diaguitas llevaban décadas resistiendo a los invasores españoles. La primera guerra se desató en 1560 y fue conducida por el cacique Juan Calchaquí, un valiente guerrero que reunió a 12.000 indios de pelea, arrasó 3 aldeas de los españoles, pero finalmente, 3 años más tarde, perdió autoridad, perdió algunas batallas y con eso el poder interno. La política, ¿no? Así se produjo una larga tregua entre nativos y españoles hasta que en 1594 se alzó otro cacique, en este caso Viltipoco, en la quebrada de Humahuaca, y no le fue bien al pobre. Perdió en el combate, fue capturado y encarcelado. El hombre dignamente no resistió el encierro y golpeó su cabeza contra la pared una y otra vez hasta provocar su propia muerte en San Salvador de Jujuy. La otra guerra duró 7 años. Fue dirigida por el cacique Chelemín, que también fue capturado y descuartizado, no se andaban con chiquitas los españoles, en un pueblo llamado Hualfín en Catamarca. Cuando Pedro Bohórquez, nuestro personaje, llegó a los valles, los indios estaban sometidos a la encomienda. ¿En qué consistía? Consistía en pagarles tributos a los españoles supuestamente a cambio de protección y evangelización. Nuestro aventurero en su travesía se encontró naturalmente con indios, con jesuitas evangelizadores y autoridades reales, y los fue engañando uno por uno a todos ellos todo el tiempo. Veamos cómo hizo. Ante los indios diaguitas, que eran pastores, agricultores, alfareros, pero también guerreros bravos, se presentó como el heredero de Atahualpa, el último rey inca asesinado por los conquistadores españoles en Lima y en el Cusco. El manejo del idioma, su carisma y la inmediata adaptación a las costumbres, más el hechizo que generaban sus historias y promesas, logró que no solo le creyeran, sino que no lo elevaran a la categoría de jefe y guía de todas las tribus. ¿Tan ingenuos eran los nativos? No. Los diaguitas sabían, se daban cuenta de que él no era descendiente directo de Atahualpa. Eso estaba un poco a la vista por sus rasgos, porque físicamente no se parecía a ninguno de ellos, a pesar de que tenía origen morisco y piel cobriza como ellos. Pero los indios necesitaban un líder que los reuniera nuevamente porque eran muy indisciplinados y variables en sus alianzas entre ellos. O sea, a la vez reconocían que su inteligencia y astucia tal vez sirvieran para liberarse del yugo de los españoles con los que vivían permanentemente en guerra para no ser sometidos y expulsarlos de una vez y para siempre de los valles calchaquíes. Eso también lo tenían claro. Y él, el andaluz mentiroso, los sedujo embaucándolos con sus promesas de independencia y libertad. O sea, las cosas más valoradas por cualquier comunidad humana. Y así fue que empezaron a reconocerlo con veneración con el nombre de Ulpa Inca. También convenció a los curas, que iban y venían entre la seguridad de vivir entre los españoles y las tribus, que eso sí ya era un territorio peligroso para evangelizar y ayudar a someter, de acuerdo con el humor y la desconfianza de los diaguitas. A ellos, Pedro les dijo que siendo cristiano,
estando dentro del territorio diaguita y teniendo el ascendiente que tenía sobre ellos, iba a ser más fácil convertirlos a la nueva religión. Y los curas compraron, les pareció razonable y una garantía de victoria rápida e incruenta tener un infiltrado entre los infieles. Pero, faltaba convencer a la autoridad. La tercera pata de este peligroso juego de agente encubierto. Tuvo suerte. En junio de 1655 se hizo cargo del gobierno de Tucumán, que era un gran territorio que incluía también lo que es hoy Catamarca y Salta, el hidalgo don Alonso de Mercado y Villacorta, famoso por la avaricia y por su codicia, los dos pecados capitales que lo acompañaron como una sombra en su estadía americana. ¿Y qué hizo nuestro embustero andaluz para congraciarse con él? Logró que sus amigos, los jesuitas, que misionaban en las ciudades de los diaguitas, lo recomendaran al gobernador de Tucumán. Y este le dio el título de capitán de guerra y de justicia mayor de los valles y lo nombró lugarteniente del gobernador. ¿Qué tal? Porque a este, ¿cómo lo convenció? Le habló una vez más de las atractivas y fabulosas ciudades encantadas que acompañó el imaginario colectivo de los conquistadores españoles desde que pusieron el pie en América. A cambio, claro, de que gracias a su condición de infiltrado, le suministrase los lugares exactos donde los nativos sabían que estaban los yacimientos de oro y plata que seguramente abundaban en ese mundo de montañas, para irrumpir luego con sus ejércitos, vencerlos con la ayuda de la sorpresa y los arcabuces y convertirse después en un alegre millonario. O sea, me dijo el guía Adrián en Los Escombros, que él se convirtió en triple agente, engañaba a todos y lo que en realidad él quería era él llevarse el gran tesoro que, como todo español, suponía que las tribus conocían dónde estaba o de dónde sacarlo. Para que su plan resultara a la perfección, el andaluz embustero solo le faltaba el oro que había ido a buscar. La farsa duró una década. En esa década él vivió como jefe de las tribus dispersas en todos los valles calchaquíes, desde La Poma en Salta hasta Londres en Catamarca. Gobernaba, mira, sobre una gran extensión de tierra, unos 520 kilómetros de largo, que hoy está todo atravesado por la Ruta Nacional 40. Yo conocí la mayoría de esas ciudades que edificaron los indios, ciudades impactantes y autosuficientes, con lugares de cultivo en los alrededores y potreros para el ganado y fábricas artesanales. Hoy, claro, son ruinas arqueológicas, pero conocerlas es fascinante. Esas ciudades en ruinas aún hoy están a la vista después de 4 siglos. Solo hay que ir a ver lo que queda del Xincal en las afueras de Londres, a 20 kilómetros de Amaicha del Valle. También en territorio tucumano están las ruinas de Quilmes, muy famosas, y en Salta, lugares como Tastil, como La Paya, y en la propia Tolombón, donde me ven allí con el guía recorriendo los escombros. Lo que todos le seguían el juego, pero sobre todo el gobernador, que empezó a desconfiar, mirá vos, porque el oro prometido tardaba en aparecer y entonces lo mandó a vigilar. Y las tribus, entre tanto, lo presionaban para que él se ponga al frente de los guerreros, los lleve a una guerra y saque a los españoles de los valles de una vez y para siempre. Y los curas, con sus propios reclamos, naturalmente, porque los indios no daban muestras de querer ser evangelizados. Mentira sobre mentira, la cosa no dio para más y así fue que un buen día o un mal día, Borges tuvo que llevar al pueblo indio a la guerra y aunque resulte difícil de creer, lideró varios combates. Borges no era un guerrero y los indios eran muy indisciplinados. Como la suerte le resultaba adversa, el falso inca se las arregló para concertar una reunión con las tropas españolas para pactar salvar su pellejo por lo menos y traicionar a los nativos. Pero había ido muy lejos ya y de golpe se le acabó la suerte y las patrañas y en lugar de acogerlo como un español arrepentido y en problemas,
Mercado Villacorta lo hizo capturar y lo mandó a Perú para ser juzgado. Quieren saber, ¿no?, cómo terminó la historia, naturalmente. Bueno, a ver, Ana Bonilla, su mujer, hizo ingentes esfuerzos para solicitar al rey del Perú el indulto, pero murió sin poder conseguirlo. Ah, claro, nos queda saber qué pasó con el falso rey inca, el andaluz mentiroso, nuestro personaje. Bueno, él fue a parar a la cárcel de Lima, fue juzgado por traición y sentenciado a morir a garrotazo limpio. Y así fue. Una vez muerto, lo colgaron en la plaza principal durante 24 horas y después cortaron su cabeza y, como se estilaba con los traidores, la colgaron de un puente para que todos la vieran. Muchísimos años después me tocó ver eso también. Ese tipo de práctica la hacen a los traidores dentro de los narcotraficantes. Las cosas no cambian, ¿no?, a pesar de los años. Estas tierras fueron mudo testigo de sus extravagantes andanzas. Al falso rey inca lo sobreviven el mito que supo construir con sus incontables patrañas y la leyenda que lo acompañó por su vida novelesca. Aquí en Tolombón, semioculto por la vegetación y la tierra arenosa, yo pude conocer su historia estrafalaria e imaginé las mil maneras de engañar que pergeñó en su vida extravagante en la pequeña Tolombón, donde casi nadie sabe que allí fue que quedó la sede de su reino, hoy hecho de piedras amontonadas y de olvido. Apasionante la historia del andaluz mentiroso, tal vez el primer mentiroso de la Argentina, ¿por qué no? Y esta cosa, digamos, la licencia que me tomé de vincularlo con los agentes secretos, los doble agentes de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quién sabe, fue un poco jugado. Pero fíjate, el tipo terminó siendo un triple agente. Pero la historia no terminó con la espantosa muerte del andaluz mentiroso, que no pudo salir indemne de su cadena de engaños. Una vez que se sacó de encima a Pedro Borges, nuestro protagonista, el pícaro, el andaluz, el gobernador de Tucumán, Mercado Villacorta, ya con el camino libre, lanzó la ofensiva definitiva contra los indios calchaquíes y los derrotó en los pueblos de los valles, entre ellos Tolombón, la sede del gobierno del falso rey inca. Y por último sometió un poco más al sur a los indios de Quilmes, donde vivían acaso unas 5.000 personas. Quilmes era la gran metrópoli indígena de los valles calchaquíes. Y esa fue la última batalla de los calchaquíes. Ahí se acabó lamentablemente la resistencia para ellos. Los españoles entonces recurrieron al método incaico que habían aprendido del imperio inca, del desarraigo de las tribus, es decir, dispersar a los habitantes lejos del lugar natal y repartirlos. Y así fue como los desterró a las costas de Buenos Aires, este gobernador tucumano, precisamente de donde hoy está, si acertaste, la ciudad de Quilmes, engrillados y a pie. Así, entre 5.000 que partieron de los valles calchaquíes, apenas unos 400 llegaron con vida después de obligados a caminar unos 1.500 kilómetros de distancia. Y así Mercado Villacorta consiguió conquistar definitivamente la región para la corona española,
poniendo fin a la última resistencia del indio americano, después de 130 años de estado de guerra y de 3 grandes invasiones. Pero todo está a la vista si uno sabe mirar las ruinas que acompañan todo el trayecto de la Ruta 40 por los valles calchaquíes. Cuando vean ruinas arqueológicas, ahí hubieron ciudades y ocurrió todo esto y tuvieron protagonismo personajes como el de nuestro misterio. Todo, salvo el misterio de Pedro Borques, digo yo, se puede conocer, salvo ese misterio, porque pagó con su vida el precio, yo diría, de no parar de mentir. Que tengan, amigos, buenos sueños, como dice Ricardo, si es que pueden.